Ya puede. Aquí está la página, vamos a comenzar. Miran la página ahí de la obra que estamos estudiando, Easy sin pelo, el tomo 2, y nos quedamos en la página 199. Estamos viendo cómo la imitación de una esmeralda que se pensaba que estaba en un cáliz, que después se descubrió cuando Napoleón invadió el Vaticano que no era una esmeralda real, sino que era una imitación. Ahora vamos a ver más sobre las glorias de Egipto. Además, hablando de la destreza de los antiguos en el trabajo del metal, el mismo disertante Félix narra que cuando el inglés saqueó el palacio de verano del emperador chino, esto pasó el 18 de octubre de 1860. Los ingleses invadieron lo que es la ciudad santa de China y después el Tíbet. Los artistas europeos se sorprendieron de ver las vasijas de metal curiosamente forjadas de todo tipo, que superaban con creces toda habilidad, que se jactaban de los trabajadores de Europa. Con ese gran orgullo descubrieron que los chinos tenían mejores, más lindas vasijas. Y ahora nos muestra otro ejemplo, ahora en las tribus africanas del interior del país, daban a los viajeros mejores navajas de las que ellos mismos tenían. O sea, tenían mejor filo las navajas africanas que las europeas. Y ahora comenta que George Thompson, este era un abolicionista británico de 1804, era un orador, activista y estaba en contra de la esclavitud, era un gran disertante de los derechos humanos. George Thompson me dijo, agrega, vio a un hombre en Calcuta, en la India, arrojar un pequeño hilo de seda al aire y un hindú le cortó en pedazos con su sable de acero nativo, ese hilo. Todo lo que hizo. Bueno, el acero, lo vamos a estar comentando, es una aleación de hierro con carbono que adquiere con el tiempo, con el temple, una gran dureza y elasticidad. Concluye con la acertada observación de que el acero es el mayor triunfo de la metalurgia y la metalurgia es la gloria de la química. Y esta conclusión, como hicieron el acero, necesitaban conocimiento superior. En esto de la metalurgia es un conjunto de técnicas para extraer los metales contenidos en los minerales y transformarlos. Acero, metalurgia, y la metalurgia es la gloria de la química, y la química de la alquimia. Así, esto es con todos los antiguos egipcios y con las razas semíticas, los judíos y los árabes también. Los egipcios cavaron oro y lo separaron con la mayor habilidad, el oro, que uno dice que viene del espacio, los meteoros, etcétera, que se funden en la Tierra a grandes presiones, y se encontraron cobre, plomo y hierro en abundancia cerca del Mar Rojo, todos estos metales. En una conferencia pronunciada en 1873 sobre los hombres de las cavernas de Devonshire, el señor W. Pringle, que era un miembro de la Sociedad de Ciencias de Inglaterra, declaró sobre la autoridad de algunos egiptólogos que el primer hierro utilizado en Egipto fue un hierro meteórico, de meteoritos, ya que la primera mención de este metal se encuentra en un documento egipcio en el que se le llama la piedra del cielo. Bueno, sobre esta conferencia, en esa época, dice que estos hombres de las cavernas, en esta localidad que está en Inglaterra, en esta caverna una de las cámaras fue utilizada para fines religiosos de los británicos y después los romanos. Entonces se está comentando. Eso está en el parte sur de la isla y este señor W. Pringle era un gran geólogo británico del siglo XIX. Sus estudios de las cuevas le permitieron descubrir científicamente la mucha antigüedad del hombre sobre la Tierra, como lo encontraron en otras cavernas supuestamente rupestres. Y así da esa conclusión de que los egiptólogos, cómo usaban ese hierro que supuestamente lo habían encontrado del cielo, que les había caído. En la doctrina secreta, también Elena menciona eso de que en los tibetanos, allá en el Tíbet, en esos monasterios, las macerías, dice que también ellos usaban una piedra meteórica, pero lo usaban para raparse. O sea, que el barbero usaba en su navaja esta piedra meteórica y que tenían que tener mucha habilidad porque cuando les cortaba el pelo, cualquier error le quitaba la vida con esa piedra meteórica que era tan afilada. Eso lo menciona ahí en la doctrina secreta. Bueno, el hierro meteórico le llamaban la piedra del cielo y pensaban que esa fue la primera utilización del hierro, no fue en la tierra, sino que vino del cielo. Esto, Mira eso. impli esto implicaría la idea de que el único hierro que se usaba en la antigüedad era el meteorito que venía de allá.
Este puede haber sido al caso, al comienzo del periodo abarcado por nuestras exploraciones geológicas actuales, que una ciencia lo dice. Pero hasta que podamos calcular con al menos una precisión aproximada la edad de nuestras reliquias excavadas, ¿quién puede decir sino que estamos cometiendo un error de posiblemente varios cientos o miles de años de antigüedad que tienen todas estas cosas que encontramos en la utilización del hierro por los humanos? O sea, no solamente por 100, sino por miles de años más antiguos, como afirma la ciencia. La imprudencia de dogmatizar sobre lo que los antiguos caldeos y egipcios no sabían sobre minería y metalurgia se muestra al menos parcialmente en los descubrimientos del coronel Howard Weiss. Este coronel, que llegó a ser general, nació en 1784, británico, era un militar, egiptólogo y parlamentario. Estaba en todo, en política y en búsquedas. Bueno, él descubrió esto sobre la minería y la metalurgia de los antiguos egipcios, además de muchas de esas piedras preciosas que son solo encontradas a gran profundidad en las minas, que se mencionan en Homero y en las escrituras hebreas. Las piedras preciosas puede ser en la Ilíada, en la Odisea, o en los judíos del Antiguo Testamento, en el Tanakh o el Talmud, que mencionaban esas piedras, que solamente se pueden ser encontradas en esa zona. Han averiguado los científicos el momento exacto en que los pozos mineros fueron hundidos y abiertos por primera vez en la humanidad. La pregunta que nos hace, ¿cuándo se abrió la primera mina del ser humano? Miles de años. Según el doctor A.C. Hamlin, este era Christopher, médico británico de 1800, viajó a la India. Dice que en la India las artes del orfebre y el lapidario se han practicado desde una antigüedad desconocida. Estas artes, bueno, el orfebre es el arte y la técnica de hacer objetos artísticos con oro, plata u otros metales preciosos. Era un oficio milenario. Y el lapidario era el tallador de las piedras. Es el artesano que da forma y talla y pule las piedras preciosas y las piedras finas u ornamentales para revelar toda su belleza. Estos dos oficios, el orfebre y el lapidario, se han practicado de la más remota antigüedad en la arte abarca en la India. Que los egipcios supieran desde las edades más remotas cómo templar el acero, volvemos al acero, o poseyeran algo aún mejor y más perfecto que el instrumento necesario en nuestros días para cincelar. Es una alternativa de que los arqueólogos no pueden escapar. O sea, cómo tallaban la piedra ellos, cómo hacían todos esos hipogios, cómo hacían esos grandes obeliscos, los tallaban en la roca viva. Pero el cincel es una herramienta manual diseñada para cortar, ranurar o devastar el material en frío mediante un golpe con un martillo adecuado. O sea, eran más perfectos los que tenían los egipcios que después los romanos y todo el mundo europeo. Vamos al subtítulo que se llama Era más fino, más acabado, sí. más poderoso, más fuerte exactamente, con mejor detalle. Bueno, estamos al tema, vamos a entrar. Perdón, Ernesto, Dale. Ernesto, nosotros tenemos ahora que estar revisando bastante el James Webb porque eso está cambiando muchos conceptos que se tenían errados para compararlos porque es increíble cómo se está pareciendo a lo que está diciendo Blavatsky. Y a propósito de esto, ya se sabe, se ha visto eso que está diciendo ella, ya se ha visto en hallazgos arqueológicos y ahora mismo están haciendo un descubrimiento tan gigante que va a cambiar inclusive el origen de las pirámides, que no era de Keops, era de mucho antes. Inclusive se están ya encontrando los sarcófagos que eran personas mucho más grandes que se mencionan en muchas partes, que medían 2.5 metros para arriba. Wow. Ya se ha descubierto eso y lo que pasa es que no lo han dado al público porque está recién descubierto. Sí. Y eso va a cambiar toda la historia la arqueología como se conocía antes es lo mismo que está diciendo Blavatsky. Las aleaciones, ya se ha descubierto que él aliaba con meteoritos y la cal que le ponían era con roca volcánica pulverizada. Era una aleación mucho más fuerte de la que tenemos ahora que conocemos como el cemento. O sea que todo eso hay que estar revisando porque están habiendo
Y no creo que sea coincidencia de que tantas cosas se estén descubriendo ahora nuevas, que están cambiando todo, por lo No, menos la ciencia moderna. Nosotros aquí sí. estamos como más suaves, no nos va a coger desprevenido. Claro que no, claro que no, porque ya la verdad que nos advirtió. Sí, Y porque eso dicen, y los gigantes que se están descubriendo, que se han puesto en la red, eso es mentira, esos son montajes. Pero esto, lo que se han descubierto, los sarcófagos de los gigantes, que sí, aparentemente no solo medían más altos y venían de las tierras que se llamaban o Lemuria o la Atlántida, pero eso es lo que se está puntualizando ahora. ujú, Y Blavatsky lo menciona, pues ahora están en eso descubrimiento. Lo que pasa es que están empezando a tirarlos al mundo poquito a poquito. claro. Y entonces no les costó tanto trabajo hacer unas pirámides altas, porque ellos eran gigantes. Ah, sí, los están descubriendo. Yo vi unas fotografías y son enormes lo que esos que han sacado unos esqueletos, no, como momias también, como momias, Eso es lo momificadas, que tienen guardado. conservados, sí, bien conservados y son enormes. ¿Eh? Y entonces el video que yo vi que es actual, dice, tenemos que saber que muchos de los esqueletos que se habían puesto, y no sé si ustedes se recuerdan en la web, que se veían, que eran esqueletos gigantes, eran mentiras, pero ahora realmente se están descubriendo, incluyendo la Ujú, cámara nueva que se descubrió, y se descubrió ya el túnel que se supone que Heráclito lo hablaba de que había un túnel que conectaba a la Esfinge con la pirámide y ah, había guardado archivos, y eso ya se descubrió y empezaron a abrir papiros que se desconocían de la historia real de Egipto. O sea que eso ahora está recientito, recientito. sí, O sea, no se puede, sí. pero ahí va a haber Dentro de muchas cosas poquito nuevas. todos vamos a tener conocimiento de eso, sí, exacto. Va a Es verdad. cambiar la historia. Una Ujú. parte de la doctrina secreta, ya menciona en las últimas locas de Antropogénesis, que donde quiera que haya pirámides, esas eran las antiguas casas de los nagas. ¿Me escuchan? Por Sí, favor, ¿me escuchan? Las antiguas casas de los nagas, no. Sí, ¿Me escuchan? No sé. que ellos vivían, ¿Aló? que ¿Mm? ellos, No. ellos vivían subterráneamente, y las pirámides eran como la puerta de entrada al mundo exterior de ellos. Eso lo menciona en unas locas de las últimas, 48 49, Oh, ok, ok. de Antropogénesis. Ángela quiere hablar. Ah, sí, ah, No, sí, es que lo que iba a decir, lo que pasa es que los arqueólogos y todos los antropólogos han sabido muchas cosas, pero las han ocultado, porque muchos de ellos han leído la doctrina secreta, Isis Inbel y todo eso, pero no quieren aceptarlo. Porque incluso el Museo Smithsonian, el de Washington, había guardado esqueletos de gigantes, negando que no habían esqueletos, que no habían gigantes, siendo que la Biblia misma lo testifica. Entonces, ahora ya se sabe que los estaban guardando y van a obligar a ese museo, no sé si lo lograrán, que diga la verdad. Así que siempre se ha sabido mucha cosa, pero ellos lo ocultan. ujú. Eso es. Bueno, entonces estamos en la parte templado de cobre, envoltura de momia y anestesia. Veamos este subtítulo. ¿De qué otra manera podrían haber producido un cincelado tan artístico o labrado en una escultura como ellos lo hicieron? La pregunta, ¿no? Que esculpieron sus herramientas de metales del cosmos, etcétera. Más la pregunta, los críticos pueden elegir cualquiera de los dos métodos. Según ellos, el primero, herramientas de acero del temple, más exquisito, o algún otro medio para cortar la sienita, el granito y el basalto. Que en este último caso hay que añadir al largo catálogo de las artes perdidas en que estamos. Estas son piedras de la sienita, son rocas ígneas plutónicas, el granito también, pero formado de cuarzo, de color claro, y el basalto es una roca ígnea de textura de color oscuro, se forma por el enfriamiento de la lava, erupción, es una de las rocas más abundantes de la corteza terrestre. Este último, el basalto. ¿Cómo lo cortaron? Artes perdidas.
El profesor Albert Müller dice, podemos atribuir la introducción de la fabricación de bronce en Europa a una gran raza inmigrante de Asia, hace unos 6.000 años, llamada los aryas o los arios. Muchos historiadores lo comentan cuando vino la invasión de los arios a Europa, que venían de la India, y que ellos trajeron ciencias más avanzadas, en este caso ya usaban el bronce, que es una aleación de cobre con estaño, y se usa en fábricas de armas, utensilios, joyerías, esculturas, monedas, etc. Bueno, que todo este progreso fue por esa raza de los aryas. La palabra ario quiere decir noble, que después fue mal empleada por un sistema político, pero la nobleza está en todas partes, no solamente en una raza. Dice que la civilización de Oriente precedió a la de Occidente por muchos siglos, que es el regalo que nos hace Elena con estos libros que antes nos engañaban, que Occidente fue la cuna de todo, que Grecia, Roma, y hasta ahí. Lo demás era barbarie. Dice, hay muchas pruebas de que un grado considerable de la cultura existió desde sus comienzos. No fue con evolución de monos, primates, neandertales, etc. El bronce todavía estaba en uso, pero también el hierro, otra era, metales, hierro. La cerámica no solo se moldeaba en el torno con fuego y agarraba un calor rojizo por ese calor. Se encuentran por primera vez manufacturas de vidrio, oro y plata, de cerámica, muy hermosas. Esto nos da a entender que tenían mucho conocimiento de química y alquimia. En lugares solitarios se encuentran, de montañas todavía, se encuentran escoria y restos de hornos de hierro. Esos lugares solitarios. Bueno, la escoria es una sustancia vítrea que sobrenada en el crisol de los hornos al fundir metales. Procede de las partes menos puras de estos metales, por eso que se botan. Se encuentran estos escorias y restos en lugares muy solitarios. Sin duda esta escoria a veces se atribuye a la acción volcánica, a una erupción como Pompeya, pero se encuentra donde los volcanes nunca podrían haber existido. Es la conclusión aquí absoluta blavatskiana. ¿Cómo es posible? Pero es en el proceso de preparación de las momias, entramos a la cápita momias, que la destreza de este maravilloso pueblo se ejemplifica en el grado más alto, más supremo, cómo las embalsamaban. Solo aquellos que han hecho un estudio especial del tema pueden estimar la cantidad de habilidad, paciencia y conocimientos exigidos para la realización de este trabajo indestructible, indestructible, él lo dice, que tomó varios meses. Tanto la química como la cirugía fueron muy requeridas para hacer esto. Grandes conocimientos en estas ciencias capitales, química y cirugía. Entonces eran grandes médicos, Claro, doctores de cirugía, sí, los egipcios, que hacían todo ese trabajo. y con de las momias. muchas otras cosas más. Sí, de otras cosas. Ajá. Esa es otra cosa que se ha descubierto. Se ha descubierto también que hacían exitosamente operaciones del cerebro y se descubrió la cabeza de una momia, o sea, el esqueleto con una placa incrustada que le había crecido alrededor el hueso y estaban diciendo, no, pero esta persona por esa característica sobrevivió a la operación. Hay muchas sorpresas, están muy sorprendidos ahora. Sí, decían que taladraban el cráneo. Eso han Sí. dicho por tiempo. Pero ya descubrieron una operación exitosa y la están exhibiendo, o sea que está también pasando eso ahora. ¿Y cuál era el propósito? ¿Por qué momificaban a los seres humanos? ¿Alguien tiene algo? Porque si después de la muerte ya no necesita el cuerpo físico. Hay varios puntos de vista en ese caso. Uno se debe a la superstición de la gente, porque hoy en día entierran los cristianos a sus muertos, porque les echan flores, porque los persas los ponen en habitaciones silenciosas, porque los indios los queman. Bueno, la verdad era un acto de iniciación que solo sabían los elegidos, la pirámide, la momia, cómo se efectuaba lo que es la segunda muerte, el cuerpo etérico, el doble astral, el juicio de los principios, quiénes ascendían, quiénes subían, si el mana se quedaba o se elevaba a otro campo de conciencia. Tiene muchas explicaciones Sí, eso. pero eso pasa naturalmente. Eso no es necesario momificar el cuerpo físico. Lo que pasa es que el doble etérico y el cuerpo astral a veces duran bastante tiempo después de separación del cuerpo físico.
Por eso que tenían tantos rituales en ese caso. Sí, porque supuestamente la cremación es para ayudar a que se despegue el Ujú. etérico y el astral. Y el entierro, pues se queda más tiempo el astral y el etérico quizás alrededor del cuerpo físico. Y la momificación, pues parece que también tiende a despegar al etéreo y al astral del cuerpo físico, pero no sé. Bueno, No sé. yo sé que los caldeos transmitieron unas ideas a algunas personas Mm. que ellos decían que había que esperar, conservar el cuerpo físico tanto como los otros cuerpos y que llegaría el momento cuando el juicio final, que es bien largo, yo no sé, o la momia se va a durar todo ese tiempo, entonces se iban a revivir. Pero esa fue, me parece a mí que una interpretación que hicieron de las ideas de los caldeos, porque yo me imagino que los caldeos sabían más que eso y deberían de conocer perfectamente que el juicio final no se necesita tener el cuerpo físico para revivirlo todo y continuar en otras evoluciones, sino que la misma naturaleza puede producir un nuevo cuerpo físico en la nueva evolución o el nuevo Manvantara, etcétera, Porque etcétera. el juicio final se refiere al juicio de todas las vidas que tú has encarnado Sí, en una evolución exacto, humana, ¿no? exacto. Ok. Sí. Bueno, Entonces, figúrate, ha asumido muchos cuerpos. sí, exacto. Así Entonces, que yo no sé, pero ellos como que aseguran que eso es cierto. Entonces, bueno, Eh, cada cual tiene sus ideas. Nani, una pregunta, las personas que si están en el waiting room, ¿tú las ves o es Ernesto el que las ve ahora? Sí aparece en Elvira, aquí se muestra, aquí también ustedes pueden verlo cuando aparezca alguien waiting. No, nosotros no lo vemos. Y aquí en la pantalla compartida aparece una notificación rápida. Ah, ok. Ok. Parece que no hay nadie, Elvira, porque Bueno, está bien. Bueno, Ahí, eso me parece a mí, no sé, extravagante, porque tenían que momificar eh, a- el cuerpo. tal vez algunos querían buscar la inmortalidad, que es lo que busca todo el ser humano egoísta dentro de sí, inmortal, ser inmortal, no morir, no parece. Bueno, Cruzar o abrir dimensiones al plano astral o a otro, ok, con las pirámides. ya. Bueno, dice las momias, si se dejan en el seco clima de Egipto, con ese azul faraónico, parecen ser prácticamente imperecederas. E incluso cuando se eliminan después de un reposo de varios miles de años, como ha ocurrido, que las han profanado, no muestran signos de cambio. Momias. Dice un escritor anónimo, el cuerpo de las momias estaba lleno de mirra, casia, resina aromática y otras gomas. Y después de eso la saturaban con natrón. Bueno, la mirra, como sabemos, un regalo al niño Jesús, una sustancia resinosa aromática con propiedades medicinales. Se obtiene al realizar una incisión en la corteza del árbol, comipora mirra, muy venerada en Oriente. La acacia también un árbol que es muy similar a la canela, o que rico huele. Se usa como condimento aromático y especia. También la ponían en la momia. La resina aromática es una secreción orgánica que producen muchas plantas, particularmente los árboles del tipo coníferas. Sirve de un recubrimiento natural, medio defensa contra algunos insectos, esta resina. Y las otras gomas también se sacaban de una sustancia amorfa y pegajosa que exudan ciertas plantas que se endurece al contacto con el aire, también para la momia. Y después de eso la llenaban con natrón. Bueno, natrón le decían en Egipto que es una sal divina, una sal pura. Es un mineral lleno de carbonatos y nitratos y permitía preservar la carne como la sal a los pescados. Y hay una nota del traductor. Dame terminar aquí este punto, dice Ángel, para que hable. Y el natrón dice, bueno, que hay un punto en la nota del traductor que es carbonato sódico, es una sal blanca que usaban en fabricación de jabón, vidrios y tintes. Es un carbonato sódico cristalizado en estado natural, con mezcla de sal marina y sulfato sódico. Este absorbe la humedad y se usa como desinfectante. Es la nota del traductor.
de la momia en la trompa. Ajá, Ángela. Sí, es que como yo levanté la mano y perdón, Vladimir, que te interrumpí, porque yo tenía la mano levantada, pero como nadie se daba cuenta, por eso te interrumpí, discúlpame, no sé si se me escucha. Por favor, me dicen si me escuchan porque tengo problemas con mi celular. Sí, te ¿Se oímos. escucha, Ángel? Sí, te Bueno, ok. te oímos. No, lo que quería decir es que, a grosso modo, de lo que preguntó Elvirita, me parece que en el mismo Isis sin velo o en otro lugar yo leí que la momificación no viene del lado blanco, sino del lado oscuro, porque es la preservación de un cuerpo que realmente debería de volver a su vez era y que hay una historia de Blavatsky con una familia inglesa que tenía una momia y le empezó a ir mal y mal, perdieron casi pierden la fortuna. Yo creo que tú la conoces, Eneida. Sí. Entonces, ella, al final alguien les dijo que fueran a ver a Blavatsky y ella les dijo que esa momia era una princesa y estaba enfurecida por estar momificada y que todo lo que les estaba pasando era debido a eso. Y los mandó a que la tiraran al mar, pero bien profundo. Y la otra cosa es que los egipcios no fueron los únicos que momificaban, porque en las tumbas guanches, en las Islas Canarias, creo que en Tenerife y en Hierro, encontraron momias de los guanches, igualita a el mismo procedimiento de los egipcios. O sea, quiere decir que la tierra, como se dice, era prácticamente una, porque eso es lo que se preguntan, ¿cómo pudieron los guanches momificar exactamente igual a como momificaban los egipcios? Es la pregunta que se hacen los antropólogos y todo eso no han podido descubrir, porque no en la doctrina secreta ni leen tampoco Isis sin velo. Ok, ese es mi comentario a la margen. Gracias. Ya, Ernesto. Ángela, y en México también. Ah, En sí, México claro. también. En México también, solo que la de los guanches, porque es más parecida a la de los guanches, porque en la doctrina secreta, en el tomo 3, ella dice que las Canarias era parte de la Atlántida, las Islas Canarias. Entonces, eso, y como muchos atlantes llegaron a Egipto, hubo una emigración y llegaron muchos. Desde que se empezaron a hundir la principal, pues entonces eso es muy similar. Bueno, ya muchas gracias. Sí, También los incas practicaban la trepanación y sobrevivían. Se han encontrado los cráneos operados, abiertos y que los agujeros se osificaban. También los incas lo hacían. Correcto. Y en parte, mira, Sí. lo que es la academia científica se ha dogmatizado tanto como la Iglesia Católica, o sea, ambas, para que la gente esté en ignorancia y no se den cuenta de la verdad. O sea, que se encargan de mentir, de desprestigiar a Platón y a tantos otros grandes sabios, para que el mundo esté como en la Edad Media, Claro. América Latina. Bueno, dice Sí, la mezcla de las momias, que lo que tenían, un secreto, luego siguió el maravilloso envoltorio del cuerpo embalsamado, ya vimos internamente, ahora externa, tan artísticamente ejecutado que los modernos cirujanos ortopédicos profesionales se pierden en la admiración por su excelencia en los vendajes. En eso se caracterizaban las momias. Dice el doctor Granville. Era Joseph Mortimer, nació en 1833, Londres, era un médico, autor y inventor. Dice él, no existe una sola forma de vendaje conocida en la cirugía moderna de la cual no se vean ejemplos muchos mejores y más ingeniosos en las vendas de las momias egipcias. Otra conclusión de un científico. Tan especializados. Las tiras eran de lino. Sabemos que el lino lo hacen con fibras de una planta con la que se producen hilos, tejidos para fabricar ropa. La ropa es muy fresca porque está hecha de celulosa
hacen el hilo del tejido del tallo de la planta que crecía abundantemente en el Nilo. Las tiras de Nilo se encuentran sin una sola junta, no están unidas, extendiéndose a 1000 yardas de largo, casi 914 metros, casi 1 kilómetro medían esas tiras de lino de las momias, y no estaban juntadas, un solo. Rosileni, era Nicolás Hipólito, nació en 1800 Italia, se licenció de teología, se interesó en lenguas orientales, luego conoció a Champollion de la Piedra Roseta y se interesó por la egiptología. Hicieron una expedición en conjunto para aumentar el conocimiento del gran y glorioso Egipto. Publicaron 10 volúmenes de los monumentos de Nubia y Egipto, con muchas ilustraciones a color. Es considerado el padre de la egiptología italiana. Rosileni, que lo menciona acá, en el antiguo Egipto de Kenrick, el otro autor, da un testimonio similar de la maravillosa variedad y destreza con que se han aplicado y entrelazado las vendas, como lo hacían. No hubo fractura, de lo que estábamos viendo anteriormente, en el cuerpo humano que no pudiera ser reparada con éxito por el médico, era a la vez sacerdote, de aquellos remotos días. Tenían por una mano tenían la ciencia y por la otra religión, las unían, estaban unidas porque los dos brazos se complementaban. La medicina con la ciencia sacerdotal y era mucho más perfecta. Ahora es como que el mundo está cojo, solo usa la ciencia o solo usa la teología. Como decía Platón con la mujer, que también debería tener los mismos objetivos políticos con hombres y mujeres, 50% y 50%. ¿Quién recuerda bien la emoción que produjo hace unos 25 años el descubrimiento de la anestesia? Ahora entramos a anestesia, dejamos la momia. La anestesia, vemos que más adelante se dice que fue uno de los grandes inventos de la medicina en esta etapa moderna, la insensibilidad. Es un gas de óxido nitroso, primer elemento. Este es nitrógeno con 2 oxígeno, también le dicen gas hilarante, un gas de la risa que tiene un efecto anestésico. También el éter sulfúrico, que es incoloro, tiene un sabor áspero y picante como el ajo, se emplea como analgésico. Esta es la estructura química que tiene el oxígeno está en medio con 2 grupos, lo que son los 2 grupos que están unidos alquilos, iguales o distintos, están unidos a moléculas de átomos. Este es éter sulfúrico. El clorhídrico, que es muy conocido, le dicen el espíritu de la sal, es muy poderoso, muy corrosivo y muy ácido. Estamos dentro del estómago. El cloroformo, esta es la fórmula, se usa en los extintores de fuego. Al principio comenzó como un ingrediente más de la anestesia. Este gas de la risa, además de varias otras combinaciones de estos, fueron recibidas como tantas bendiciones celestes, caídas del cielo como el maná, para la porción sufriente de la humanidad, tanto sufría la medicina. El pobre doctor Horacio Wells, era dentista de Hartford, en 1844 fue el descubridor, y los doctores Morton y Jackson cosecharon los honores y beneficios en 1846, como es habitual en este tipo de casos. O sea, le robaron la patente como Tesla, que la quitó Edison, etc. El doctor Horacio Wells era un dentista norteamericano, nació en 1815, fue el primero en utilizar la anestesia en la odontología. Eso fue el cambio. Específicamente el óxido nitroso mencionado arriba, Wells experimentó por primera vez los efectos de este óxido en esta fecha, cuando se ofreció como voluntario para que Garner Kesey Colton, que después lo va a mencionar, que era un miembro de un circo ambulante, lo probase en él. Un socio después lo anestesió y le extrajo una muela, no sintió dolor, y no lo patentó porque decía que debería ser libre de dolor el mundo, debe ser tan gratuito como el aire. Por eso no la patentó, para que fuera para todo el mundo, como lo hacía Tesla. Ese era el doctor Horacio Wells, que le experimentó en odontología en Hartford, en un estado de Vermont, y los otros doctores que le robaron la patente un poco, es Morton, que también lo mencionan, William Thomas Green, nació en 1819 en Nueva York, odontólogo pionero en aplicación de la anestesia en cirugía y odontología. Llevó a cabo en 1846 la primera demostración pública de la utilización del éter como anestésico administrado por inhalación, uno de los inventos más importantes del siglo XIX, según dice la ciencia, donde le quitaron la muela y no sintió nada a un paciente. Y el otro Jackson, Charles Thomas, nació en 1805 en Estados Unidos, físico y científico, activo en los campos de medicina, química, mineralogía y geología. Estos cosecharon los honores y beneficios en 1846, como es habitual en este tipo de casos. Los anestésicos fueron proclamados como el mayor descubrimiento jamás realizado, así lo decía. Y aunque el famoso Leteon, que era el nombre comercial empleado por Jackson, un médico que está arriba, para su preparación a base de éter que se inhalaba para producir insensibilidad durante los procedimientos dentales y quirúrgicos. Fue el nombre comercial que dio Leteon. Saben que el éter, era el quinto elemento de la antigüedad, pero la ciencia lo utilizó como un elemento químico, le dio esa propiedad. Y Jackson
hizo su compuesto de éter sulfúrico, arriba mencionado, y también el cloroformo de Sir James J. Simpson, un médico escocés, era una figura importante en la historia de la medicina. Descubrió las propiedades anestésicas del cloroformo y lo introdujo con éxito para el uso del médico general. Fue el primero en usar anestésico para ayudar a aliviar los dolores de parto. Fue interesante, para que la mujer no sintiera dolor. Tal práctica fue duramente combatida, diciendo que algunos que era contra natura y contra la voluntad de Dios, ya que el malévolo Jehová decía que le había maldecido a la mujer y al hombre después de probar la fruta, de que con dolor de parto concebirás a tus hijos. Pero como ya tenían anestesia, entonces causó no sentían dolor, iban más allá de la maldición. Dice, y el gas óxido nitroso, introducido por Colton y por Duhan y Smith, fueron controlados ocasionalmente por casos fatales. O sea, morían algunos pacientes. Todavía no evitó que estos caballeros sean considerados como los grandes benefactores públicos. Sobre Colton, se llamaba Garney 15, nació en 1814, norteamericano, dicen que era un showman, curandero, conferencista y ex estudiante de medicina. Fue pionero en el uso del óxido nitroso en odontología. Después de ganar $535 en una primera demostración pública del uso del óxido nitroso, dejó la carrera de medicina, se dedicó a vender sus productos y viajó ganó mucho dinero, algunos $50,000 al día. Viajó por el país dando conferencias y presentaciones. En una de estas conferencias estuvo el dentista Horacio, él, y participó como voluntario. Y Colton, de buen corazón, le dio un suministro del gas gratuito para hacer las extracciones de muela sin dolor. Extra Colton, que lo conoció. Bueno, fueron casos fatales, pero estos caballeros eran considerados como grandes benefactores públicos. Los pacientes que se dormían con éxito, a veces no se despertaban más. O sea, morían, como ocurre en la anestesia, en un grado, un por ciento pequeño. Nos dice ahora Elena, ¿qué importa eso? Con tal de que otros fueran aliviados. Pero es un poco de sarcasmo, ironía o la basquiana, ¿no? Los médicos nos aseguran que los accidentes ahora son raramente ocasionados, o sea, por la anestesia, no es tiempo. Quizás se deba a que los benéficos agentes anestésicos se aplican con tanta parsimonía, con tanta tranquilidad, con tanta calma, ceremoniosa, con que se hace algo, que fallan en sus efectos. La mitad de las veces, 50%, dejando al paciente paralizado durante unos segundos en sus movimientos externos del cuerpo, pero sintiendo el dolor tan agudo, como siempre, como relatan ciertas operaciones que les han dolido. La anestesia, esto es un sarcasmo que hace ella, ¿no? Bueno, en general, sin embargo, el cloroformo y el gas de la risa, óxido nitroso, son descubrimientos benéficos. La claropasica. Pero son los primeros anestésicos descubiertos en sentido estricto. La pregunta que nos va a llevar al pasado ahora. ¿Son los primeros anestésicos? Dioscárides, este era un pedáneo, nació 40 después de Cristo en Turquía, médico, farmacólogo, botánico, griego, practicó la medicina en Roma en los tiempos de Nerón. Una obra de materia médica, su obra de materia médica fue el principal libro de farmacopea en toda la Edad Media y Renacimiento, o sea, casi 1000 a 1500 años todavía lo usaban como base a Dioscárides, por el gran oscurantismo que hubo. Dioscárides habla de la piedra de Memphis, una piedra, esa bella ciudad, la ciudad situada al sur del delta del río, el rito de Memphis, donde vienen los masones, lo agarraron, lo pacificaron, el rito de Memphis, la ciudad bella. Esta piedra de Memphis se llama, bueno, en latín lápiz, todo lo que es lápiz es piedra, lápiz memphitico, de Memphis. La describe Dioscárides como una pequeña piedra, redonda, pulida y muy chispeante, sacaba chispa. Cuando esta piedra se molía en polvo y se aplicaba como ungüento en la parte del cuerpo que el cirujano estaba a punto de operar, ya sea con un bisturí o con fuego, como hacen con el cauterizador actualmente, preservó esa parte y solo esa parte de cualquier dolor de la operación. Ya tenían la anestesia en esos lugares remotos. Mientras tanto, era perfectamente inofensivo para la constitución del paciente. O sea, no tenía efectos adversos, no, así despertaban. Que retenían su conciencia, no la perdían en todo momento, de ninguna manera peligrosa por sus efectos. Y actuó mientras se mantuvo en la parte afectada. Cuando se tomaba esta piedra molida con una mezcla de vino, como le gustaban a los paganos, y agua, todo sentimiento de sufrimiento quedaba perfectamente amortiguada. Como dice el refrán, que el dios vino, el dios Baco, les alegraba el corazón. Ahí está la obra de Dioscárides, ahí está en griego, lápiz, libro, capítulo 5, y el capítulo 158. Y también lo menciona la misma piedra, Plinio, que lo menciona bastante ella, da también una descripción completa de la misma piedra Memphis, en su historia natural. Ahí está el libro 38, capítulo 7. Plinio, que era un gran historiador y romano del siglo I, el joven y el viejo. De ahora de Egipto,
Vamos a ir a la exuberante selva, a la India. Desde tiempos inmemoriales, los brahmanes de Egipto, la India, han tenido en su posesión secretos igualmente valiosos. La viuda, vamos con la quema de viudas, empeñada en el autosacrificio, cuando moría el esposo, de la con cremación, llamada la Sahamaharanya, no teme sufrir el menor dolor, porque las llamas más feroces la consumirán, sin que ella experimente una punzada de agonía. Los ingleses, cuando llegaron a la India, vieron esta barbaridad, por eso decían que eran unos salvajes los hindúes a hacer esta práctica. Y que la anestesiaban, es lo que tú estás Sí, diciendo. sí. Ahorita la voy a escribir, sí, exactamente. Pero en vez de estar, ya vamos de la piedra de Memphis, ahora vamos a la planta. Ya la moda evolucionó una cadena, una ronda. Las plantas sagradas, las plantas, bueno, de piedra Memphis, que coronan su frente de la viuda, le ponen una corona de plantas, mientras es conducida en ceremonia a la pira funeraria. Esta planta tiene una raíz sagrada recolectada a la medianoche, debe ser a la medianoche. Ciertas plantas que se abren solamente a la Venus, a la Luna, etc. En el lugar donde se juntan el glorioso Ganges y el Yuma, se mezclan sus aguas, ahí crece esa planta misteriosa. Este río Yamuna, no es tan conocido como el anterior, pasa por el Taj Mahal y se une al Ganges en la ciudad de Allahabad. Ahí está esta planta. Y también, además de la corona de plantas, la ungían, tenían un proceso de ungir el cuerpo de la viuda, de la autoproclamada víctima, con manteca y aceites sagrados. Después de que ella se haya bañado con toda su ropa y adornos, o sea, con toda la ropa, con otros tantos anestésicos mágicos. Estamos en eso, los anestésicos, hay motivo. Sostenida por aquellos de quienes se va a separar en cuerpo, sus familiares la llevan, este es un rito, camina 3 veces alrededor de su lecho de fuego. Y después de despedirse de ellos, arroja sobre el cadáver de su esposo y deja este mundo sin un solo momento de sufrimiento. Dice un misionero escritor, testigo ocular de varias de estas ceremonias, entre comillas. Lo que ocurría es que todos esos aceites, flores, producían un semifluido que le llama ghee, como está aquí. Se vierte sobre la pila y se inflama instantáneamente. Y la viuda, drogada, muere rápidamente por asfixia, antes de que el fuego llegue a su cuerpo. Moría de asfixia y no por el fuego. Esto lo dice la nota, lo dice el misionero Paulino de San Bartolomeo, en su obra Viajes a las Indias Orientales, tomo 1, página 358. Este misionero. De todas maneras, esa práctica no sirve. Claro que no. Ya después ya volvieron. Ahorita la va a explicar, sí. Paulino de San Bartolomé nació en Austria en 1748, era un misionero carmelita del Monte Carmelo. Se le atribuye ser el autor de la primera gramática sánscrita que se publicó en Europa, donde destacó la estrecha relación que existe entre las lenguas indias y las europeas, que eran familias. Bueno, vamos a eso. ¿Por qué se tenía que quemar la viuda? ¿Qué es esa barbaridad? No hay tal cosa. Ni si la ceremonia sagrada solo se lleva a cabo estrictamente después de los ritos prescritos. O sea, no es que la mujer estaba drogada. Las viudas nunca son drogadas en el sentido en que estamos acostumbrados a entender la palabra. Ya en esa época no había opio, había heroína, había chinos, etcétera. Ahora es fentanilo, que más venenoso. Bueno, solo se aplicaban medidas cautelares para evitar sufrimiento contra un inútil martirio físico, la atroz agonía de la quema, como a Bruno Jordán. La mente de la viuda es tan libre y clara como siempre, y más aún, creyendo firmemente en las promesas de una vida futura, mejor, reencarnación. Toda su mente está absorta en la contemplación, en la fase de Dhyani, de Sanyama, Dharana, Dhyani, Samadhi, la concentración, después viene la contemplación de una felicidad que se aproxima, va a dejar el sufrimiento del cuerpo físico de este mundo. La bienaventuranza, la nanda, de la libertad, que está a punto de alcanzar, que está a punto de liberarse del cuerpo, por eso está tranquila. Generalmente muere con la sonrisa del éxtasis celestial, que un samadhi, como decía un gran neoplatónico, todos tenemos 2 samadhis al nacer y al morir, porque su maestro había conseguido 4 más. Muere con una sonrisa de éxtasis celestial, la viuda, en su semblante. Y si alguien va a sufrir a la hora de la retribución, no es el ferviente devoto de su fe que cree en eso, sino en los astutos brahmanes, que saben muy bien que nunca se prescribió un rito tan feroz. Son los que van a sufrir por tiempo.
Ahorita voy a explicar que ellos modificaron el Veda, o sea, modificaron la Biblia de ellos para hacer eso y robarse toda la herencia del esposo. En cuanto a la víctima, la mujer, después de haber sido consumida, se convierte en un sapo. Bien hablado, la mayor. Bueno, después de haber sido consumida la viuda, se convierte en un sati, que literalmente es una esposa casta y virtuosa. Tiene una pureza trascendente y se canoniza después de la muerte. Ahora vamos al punto de las viudas. Ok, hay una nota sobre, nunca se prescribió un rito tan feroz. Esto lo dice Max Müller, que lo comenta mucho Elena.